continuamos con nuestro segundo bloque de conversación. Nos acompaña ahora el señor Nelson Bustos, subgerente de Asuntos Públicos de Arauco. Arauco, bien saben ustedes que tuvo una participación sustantiva después del gran terremoto y maremoto tsunami del 27 de febrero de 2010. Gran parte de sus instalaciones en la zona costera, en la desembocadura del Maule, fueron gravemente afectadas, pero particularmente la ciudad de Constitución, una ciudad icónica de todo el proceso de reconstrucción, aparte de ser afectada, fue acompañada por esta empresa y de alguna forma a 12 años del gran evento existen numerosos aprendizajes. Y nos gustaría conversar con Nelson, ciertamente, y compartir cómo de alguna forma este terremoto y su tsunami, ciertamente, afectaron todas las operaciones de la empresa, cuáles fueron los aprendizajes de levantarse y cómo fue, evidentemente, ese trabajo codo a codo con la comunidad para levantar la ciudad de Constitución y hoy día, evidentemente, hacerle una ciudad mucho más resiliente. Bienvenido, Nelson, te escuchamos. Muchas gracias, Marcelo. Buenos días y gracias por la invitación. Estaba muy interesante escuchando ahí al profesor Melnik. Bueno, el terremoto y tsunami del 2010 golpeó en el corazón de donde está Arauco. En Arauco operamos aproximadamente con plantas industriales desde el río Mataquito hasta la región de Los Ríos, cercano a Valdivia. Por lo tanto, este lugar fue el epicentro donde nos golpeó. Golpeó evidentemente a las instalaciones industriales que están en la costa con mayor fuerza, y en el caso particular de Constitución implicó una destrucción importante, no solamente de lo que son las instalaciones de Arauco, sino de la ciudad en general. Por lo tanto, el primer involucramiento de Arauco luego del terremoto y tsunami del 2010 es ponerse a disposición de la comunidad y las autoridades para superar la emergencia. Es un momento en el cual no tenemos comunicaciones prácticamente, y en donde todos, desde el gerente de la planta, el alcalde, los trabajadores, están viviendo una situación crítica de alimentación, de suministro, de remedio, etc. Y por lo tanto, una primera etapa fue superar la emergencia, y en eso Arauco puso a todo su equipo a disposición. Perfecto. Posteriormente viene ya la etapa de superar la emergencia, de pensar hacia adelante cómo vamos a reconstruir, pero también cómo nos vamos a preparar para el próximo evento que venga. Y ahí hay dos aspectos. Desde el punto de vista interno en Arauco, el terremoto tsunami de 2010 lo asumimos como un antecedente de máxima importancia para la operación de una empresa y para sus trabajadores. Y por lo tanto, es puesto en la prioridad número 1 frente a lo que vendrá hacia adelante. Vamos a enfrentar seguramente otros terremotos, vamos a enfrentar tsunamis, vamos a enfrentar, como nos pasó el 2017 aquí en la región del Maule, incendios forestales de gran magnitud, y por lo tanto como empresa tenemos que estar preparados. Eso implica, por una parte, contar con asesoría experta. Nosotros no lo sabemos todo y tenemos que contar con asesorías que nos ayuden, por una parte, a poder identificar los riesgos y prepararnos. Y particularmente frente al riesgo, a la posibilidad de un terremoto y tsunami, dado que estamos en la costa chilena y como bien decía el profesor Megli, estas cosas ocurren frecuentemente. Bueno, desde el 2010 en adelante hemos tenido varios simulacros, entre comillas, reales simulacros, porque tuvimos el 2011 el terremoto de Japón, que se decretó alerta de tsunami para las costas de Chile. Tuvimos posteriormente el terremoto de Iquique, en donde si bien en la zona centro-sur no hubo alerta de tsunami, pero sí hubo entre comillas, lo que se denominaba una alerta preventiva. Tuvimos un tsunami real que, si bien de no mayor daño, pero fue el terremoto de Coquimbo el 2015. Y ahora último, se decretó alerta de precaución en las costas producto del tsunami que se generó al otro lado de la costa del Pacífico, en Tonga. Entonces, todos estos hechos que han sucedido nos han permitido ir afinando nuestros protocolos, y hoy día tenemos, para las instalaciones industriales de Arauco que están a nivel de mar, tenemos protocolos para cada una de las alertas que la autoridad decrete, protocolos bien precisos, porque además hoy día la autoridad cuenta con estas alertas, sabe que te llegan al teléfono celular. Por lo tanto, para un trabajador que está, por ejemplo, operando en una instalación industrial, obviamente que le llegue un mensaje en tiempo real, también empieza a preocuparse de su familia. Entonces, todos esos elementos hay que considerarlos para poder, por una parte, garantizar que las operaciones
se mantengan, pero también evacuar cuando haya que evacuar y hacerlo con la prontitud necesaria. Yo diría que hoy día estamos muy... Aprovecho, disculpa que te interrumpa, pero aprovecho preguntarte porque, bien como tú bien explicas, hoy día, en este caso, la empresa, ciertamente Arauco, está consciente de que está expuesta a numerosos peligros. En el caso de la zona costera y conectado con el 27 de febrero de 2010, claramente la amenaza sísmica y particularmente la amenaza proveniente del mar, el tsunami, es uno de los principales peligros. Desde la óptica del modelo de negocios, porque evidentemente cuando una empresa es perturbada de forma sustantiva por un peligro, por un riesgo, cuando se materializa un desastre, sea cual sea su magnitud, ¿cuáles han sido? Porque una cosa, como tú bien nos comentas, es el cuidado de los operarios, el cuidado de las personas, el evacuar, la emergencia. Pero consciente de que un negocio, para ser sustentable en el tiempo, tiene que seguir operando. ¿Podrías contarnos tú cómo se ve conectado con el 27 de febrero del 2010, en que estos modelos de negocio continúen después de una gran perturbación, como lo que se experimentó ciertamente ese 27 de febrero del 2010? Y te lo pregunto porque Arauco, todos sabemos que es una empresa sustantivamente importante y evidentemente todos bien sabemos también de que cuando ocurren cosas de la naturaleza o peligros socionaturales, etcétera, todo se ve afectado y todo en algún minuto tiene que volver a levantarse. ¿Hay algo que puedas compartir con quienes nos ven, quienes nos escuchan al respecto? Bueno, sí. Creo que un aprendizaje muy importante es que cuando nos ponemos de pie no podemos pensar solamente en la empresa y sus trabajadores. O sea, cuando nos ponemos de pie con nuestros vecinos de la comunidad. Eso también es un aprendizaje del 2010 y un aprendizaje del 2017 con los incendios que nos afectaron en la zona. Después de los incendios de 2017, el modelo de involucramiento y de colaboración con la comunidad estuvo. Siempre... frente a este tipo, yo creo que hay que distinguir dos tiempos. Uno, en cómo estar, tres tiempos en realidad. Uno, estar preparados, nosotros y la comunidad, y de hecho, particularmente en el caso de Constitución, Arauco es parte del Comité de Emergencias Comunal. Perfecto. O sea, no es que nosotros tengamos nuestros protocolos y no compartamos, todo lo contrario, integramos todos nuestros recursos a los que la autoridad local cuenta. Por eso, la preparación es fundamental. Nos preparamos en la empresa, nos preparamos en la comunidad. Segundo lugar, hay que también tener muy presente de cómo, una vez que ocurre esta emergencia, cómo viene la fase de superación de la emergencia, que es rápidamente preocuparse por saber dónde está la gente, cómo están, tenemos enfermos en la familia, por ejemplo, cuentan con los remedios necesarios, hay que evacuar a alguien, todo eso. Por ejemplo, tenemos una trabajadora, una vecina que está embarazada y necesita trasladarla. Todos esos elementos, post que ocurre el hecho, hay que abordarlos con mucha profesionalismo. Y si un tercer tiempo viene después, ya bueno, ¿cómo miramos hacia adelante? Tomamos lecciones aprendidas de lo que nos ha acabado de pasar y revisamos nuestros protocolos y nos ponemos de pie. En eso hemos tenido como lamentablemente estas dos experiencias muy traumáticas en Constitución, que han sido, por una parte, el terremoto tsunami del 2010, los incendios de 2017, cada una con sus particularidades, pero la lógica de enfrentarla ha sido la misma y creo que tanto la empresa como la comunidad hoy día estamos mucho mejor preparados para enfrentarlo. En la lógica de la sustentabilidad de los negocios, como tú preguntabas. Bueno, parte de la sustentabilidad del negocio es estar bien preparado y contar con las estructuras que no solo hay que contar con personal capacitado, pero también con mecanismos de protección. Por ejemplo, en el caso de la planta de celulosa en Constitución, cuenta con una estructura en el mar, que son unos molos que se reconstruyeron post-terremoto, que permiten reducir la energía de un eventual tsunami. También hay un muro elevado que también ayuda a reducir la energía. Y en cierta forma, estos mismos elementos están considerados en el diseño, a modo general, en el diseño del parque de mitigación que se construyó en Constitución post-2010. Ya, perfecto, comprendo. Entonces, gran parte de los aprendizajes pasan por fortalecer todo lo que es el manejo de la emergencia. Segundo, el acompañamiento post-evento a todo el sistema Arauco, sea empresarios, trabajadores, sus familias. Y tercero, la incorporación de medidas de mitigación, en este caso estructural, y también no estructural, porque imagino que no solamente son esos molos y esas estructuras de concreto reforzado en la zona costera, sino que también está todo lo no estructural, que son estos simulacros que con más frecuencia se hacen, y estoy consciente de que evidentemente Arauco ha hecho una serie de acciones
para educar no solamente a su gente, sino que a irradiar a toda la comunidad al respecto. Y en ese contexto, bueno, nos queda claro, Nelson, de que el trabajo en conjunto con la comunidad pasa a ser un tema fundamental para hacer resiliente, en este caso, a tanto a Arauco como al asentamiento humano que rodea, evidentemente, y en el cual interactúan permanentemente. ¿Dirías tú que ese es parte de un aprendizaje del 27 de febrero de 2010, ese trabajo y esa coordinación, esa articulación sustantiva con la comunidad? Yo diría que sí, y lo afirmaría en el siguiente elemento. El involucramiento con la comunidad posterior al terremoto y tsunami se tradujo en el plan de reconstrucción de Constitución, PRES. Ese plan de reconstrucción, yo creo, no digo yo, lo han dicho expertos que nos han visitado, es inédito en cuanto a que se unió el conocimiento profesional de quienes participaron en la formulación con el conocimiento y la experiencia de las propias comunidades. Esos dos elementos llevaron a tener un plan compuesto por una cartera de proyectos que han pasado los años. Fíjate, ya llevamos 12 años desde el terremoto de 2010 y todavía esa cartera de proyectos está en ejecución. Está en ejecución, el Teatro de Constitución está prontamente en ejecución la segunda parte del Parque Mitigación y ya han pasado 12 años, han pasado distintas autoridades de gobierno, autoridades municipales y el plan sigue adelante. Y eso está dado fundamentalmente porque en su génesis estuvo validado técnica y ciudadanamente. Y ese elemento claramente para Arauco ha sido una experiencia que se ha traducido posteriormente en muchos otros lugares, y incluyendo proyectos industriales, donde la forma de poder validarlo ha sido en este trabajo híbrido, comunidad, empresa, Estado y por supuesto los expertos que nos han ayudado mucho. Sí. Sí, has tocado un tema fundamental, muy interesante, que esa mirada cuádruple de estos problemas. O sea, no solamente es una iniciativa público-privada, donde el privado interactúa con el Estado, sino que es público-privado, pero también es junto a la comunidad y junto a entender los procesos del medio ambiente y la naturaleza. Y eso realmente es un aprendizaje muy interesante, Nelson, porque evidentemente hoy día no se puede obviar o dejar de lado a la comunidad y el medio ambiente. Estas iniciativas público-privadas, evidentemente, sí o sí tienen que considerar a la comunidad y evidentemente las problemáticas ambientales, tal como tú nos has revelado. Y eso es un tema que de alguna forma no todos han logrado entender. Yo creo que gran parte de algunos problemas localizados en otras partes de Chile, en otro tipo de empresas y relaciones con la comunidad, se tensiona porque no se involucra todo este paquete de lo público, lo privado, el medio ambiente y las comunidades. Dime una cosa, Nelson, porque ya nos quedan pocos minutos de esta conversación. Evidentemente, el 27 de febrero fue un antes y un después para la planta en Constitución. ¿En la planta ustedes realizan alguna actividad, alguna reflexión los 27 de febrero para conmemorar lo que sucedió en esa oportunidad? Yo diría que más que los 27 de febrero nosotros tenemos una reunión mensual. Ya. Donde tenemos un comité que mensualmente se reúne para evaluar todas las variables de riesgo que pudieran afectar las operaciones, y lo hacemos siempre teniendo presente el 2010 como la situación límite a la cual nos podemos enfrentar. Buen punto. Por lo tanto, si bien no tenemos una ceremonia interna de conmemoración de lo que ocurrió en el 2010, pero por supuesto sí participamos en las que la comunidad y la autoridad han organizado, pero sí el 2010 lo tenemos presente todos los meses cuando nos reunimos a evaluar riesgos por terremotos, tsunami, incendios, alguna contingencia social. Que es decir, hoy día estamos enfrentando una contingencia que hace 10 años no teníamos, que es la severa escasez de agua. Tenemos los ríos de toda la zona central de Chile hoy día tienen mucho menos agua y por lo tanto es una contingencia que afecta la operación industrial, pero también el abastecimiento de agua a las comunidades. Entonces, todas esas variables las tenemos presentes y como te decía, una vez al mes nos reunimos a evaluar, a analizar, ver qué podemos mejorar, a revisar el calendario de simulacros y por supuesto a tener presente, por supuesto teniendo siempre presente que tenemos que estar preparados para que un 27F puede llegar en cualquier momento y ahí lo más importante siempre va a ser la seguridad de los trabajadores, su familia y la comunidad.
Grande, Nelson, de verdad es que es muy interesante escuchar tus palabras y la experiencia de Arauco, que es una gran empresa y que ha hecho un aporte sustantivo a toda esa zona y al proceso de reconstrucción inédito en muchos lugares. Quizás muchas localidades costeras, por ejemplo, afectadas por el 2010, les hubiera encantado tener una planta de Arauco, quizás las cosas habrían sido distintas. Pero lo medular, yo diría que, rescatando tus palabras, es de que tenemos un vacío todavía en Chile que se conecta con el tema de el manejo del riesgo, porque generalmente el manejo del riesgo en la empresa es hacia adentro de la empresa. ¿Cómo me organizo? ¿Cuáles son las zonas seguras? ¿Dónde desplazo a mis operadores, a la gente, etcétera? Pero ¿qué pasa con lo que pasa hacia afuera, evidentemente hacia la comunidad? Evidentemente es un tema que esa cancha todavía no está bien rayada en este país y yo creo que la experiencia que nos has contado, la experiencia de Arauco, es sustantiva desde el punto de vista de un aporte, de entender de que evidentemente, sea cual sea el emprendimiento o empresa localizado en un territorio, no necesariamente tienen que mirarse solamente el ombligo y coordinar y manejar cualquier tipo de emergencia hacia adentro, sino que esto es con y para la comunidad, porque evidentemente los procesos pueden ser mucho más complejos en el futuro. Nelson, queremos agradecer de verdad tu tiempo, queremos dejar abierta la ventana de conversaciones futuras, porque en estos temas me imagino que no solamente Arauco, sino que tú y todos tus colegas y colegas profesionales pueden aportarnos con experiencias. Nos interesó mucho el tema del agua, los incendios, probablemente vamos a conversar de los aprendizajes que ustedes están teniendo al respecto y cómo esperan afrontarlos en un contexto de cambio climático, de aumento sustantivo de temperaturas y escasez. Va un abrazo, Nelson, un gusto haberte visto y espero volver a reunirme con ustedes prontamente. Muchas gracias, Marcelo. Nos vemos. Grande, Nelson. Abrazo. Abrazo. Did you see the stylish kids in the riot? Shoveled up like monks, set the night on fire, wombles bleed, truncheons and shields. You know I cherish you, my love. But this rumor spread